Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la vida les sonría con la misma intensidad que a mí al hablar de uno de mis temas favoritos. Hoy tengo algo realmente especial preparado para ustedes, especialmente para aquellos que, como yo, son fanáticos de las series de televisión históricas. Y no cualquier serie, sino las series turcas históricas, esas joyas que nos transportan a épocas pasadas, llenas de intriga, romance, batallas épicas y vestuarios impresionantes. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Regularmente estoy subiendo contenido sobre series, películas, cultura y todo lo que me apasiona. Y créanme, las series turcas históricas están en el top de mi lista de pasiones. No hay nada como sumergirse en un mundo donde el honor, la traición, el amor y el poder se entrelazan de manera tan fascinante. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante mundo de las series turcas históricas. Les voy a presentar una selección ampliada de las que considero absolutamente imperdibles, series que te atraparán desde el primer episodio y te dejarán con ganas de más. Prepárense para viajar en el tiempo y descubrir historias épicas de sultanes, guerreros, imperios y amores prohibidos. No solo eso, vamos a analizar qué hace a estas series tan adictivas, el impacto cultural que han tenido y algunos datos curiosos que quizás no conocías. Comencemos. La primera serie que quiero recomendarles es, sin duda, una de las más populares y aclamadas a nivel mundial, El Sultán, o como se le conoce originalmente, Muhteşem Yzyl. Esta serie nos narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una figura sumamente poderosa. El Sultán es una superproducción con una calidad visual impresionante. Los sets, el vestuario, la música, todo está cuidado al detalle para recrear la atmósfera del Palacio Topkapı en el siglo XVI. Cada bordado en los trajes, cada pieza de joyería, cada objeto de la corte ha sido meticulosamente diseñado para transportarnos a ese mundo. Pero más allá del despliegue visual, la serie destaca por su trama intrigante, llena de complots palaciegos, rivalidades, ambición y, por supuesto, mucho romance. La serie no se limita a mostrar la fastuosidad del palacio, sino que se adentra en las complejidades políticas, las intrigas familiares y las luchas de poder que definieron el reinado de Suleimán. La actuación de los protagonistas, Ali Tergen como Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem, es simplemente magistral. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus ambiciones, sus miedos y sus pasiones. Ali Tergen logra capturar la majestuosidad y el poder del sultán, pero también su lado vulnerable y sus conflictos internos. Mary Muzerli, por su parte, nos regala una Hürrem Sultán inolvidable, una mujer astuta, ambiciosa y apasionada que luchó contra viento y marea para alcanzar su lugar en la historia. Si aún no la has visto, te aseguro que El Sultán te enganchará desde el primer momento. Es una serie larga, pero vale la pena cada minuto. Puedes encontrarla en varias plataformas de streaming con subtítulos en español. Además, la serie ha sido doblada a varios idiomas, lo que ha contribuido a su éxito internacional. ¿Pero qué hace a El Sultán tan adictiva? Creo que la clave está en la combinación de historia, drama y romance. La serie nos presenta una figura histórica fascinante, Suleimán el Magnífico, y nos permite conocer su vida, sus decisiones y sus relaciones. Al mismo tiempo, la serie está llena de drama, con complots, traiciones y luchas de poder que mantienen al espectador al borde del asiento. Y por supuesto, no podemos olvidar el romance, la historia de amor entre Suleimán y Hürrem, un amor prohibido que desafió las convenciones de la época. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Dirilis, Ertuğrul, conocida en español como Resurrección, Ertuğrul. Esta serie nos transporta a la época de la tribu Kay, una tribu turca nómada que sentó las bases para la fundación del Imperio Otomano. La historia se centra en Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del imperio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de acción, batallas espectaculares y valores como el honor, la lealtad y el coraje. La serie muestra la lucha de Ertuğrul y su tribu por sobrevivir en un mundo hostil, enfrentándose a enemigos como los templarios, los mongoles y otros pueblos turcos rivales. La serie no solo nos presenta batallas espectaculares, sino que también nos muestra la vida cotidiana de la tribu Kay, sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Engin Altan Ciatan interpreta a Ertuğrul con una fuerza y carisma impresionantes. Su actuación es uno de los grandes atractivos de la serie.
Duciatan logra transmitir la nobleza, el coraje y la determinación de Ertuğrul, convirtiéndolo en un personaje inspirador. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hará vibrar con cada batalla, que te emocionará con cada victoria y que te inspirará con los valores de sus personajes. También es una serie bastante larga, pero cada temporada es una nueva aventura llena de emoción y adrenalina. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su combinación de acción, historia y valores universales. ¿Pero por qué Dirilis, Ertuğrul, ha conectado con tanta gente? Creo que la clave está en los valores que transmite. La serie nos habla de honor, lealtad, coraje y sacrificio, valores que son importantes en todas las culturas y en todas las épocas. Además, la serie nos presenta un personaje heroico, Ertuğrul, que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo, lo que lo convierte en un modelo a seguir. Si te gustan las historias de amor trágicas y los dramas históricos, entonces Kurt-Seyit Besura es para ti. Esta serie, ambientada en Rusia durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, nos cuenta la historia de amor entre Kurt-Seyit, un apuesto teniente del ejército zarista, y Sura, una joven de la nobleza rusa. Su amor se ve truncado por la guerra, la revolución y la oposición de sus familias. Tienen que huir de Rusia y buscar refugio en Estambul, donde intentarán reconstruir sus vidas y luchar por su amor. Kurt-Seyit Besura es una serie visualmente hermosa, con una fotografía impresionante y una banda sonora emotiva. Los paisajes de Rusia y Estambul son capturados con una belleza impresionante, creando una atmósfera melancólica y romántica. Kvantatltu y Farah Zeynep Abdullah, los protagonistas, tienen una química increíble y logran transmitir la intensidad de su amor. Sus actuaciones son conmovedoras y llenas de matices, lo que hace que la historia de amor entre Kurt-Seyit y Sura sea aún más creíble y emotiva. Esta serie es más corta que las anteriores, lo que la hace perfecta si buscas algo para ver en un fin de semana. Prepárense para llorar, porque Kurt-Seyit Besura es una historia de amor llena de dolor y sufrimiento, pero también de esperanza y perseverancia. La serie nos muestra la crueldad de la guerra y la revolución, pero también la fuerza del amor y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. ¿Qué hace a Kurt-Seyit Besura tan especial? Creo que la clave está en la intensidad de la historia de amor. La serie nos presenta un amor prohibido, un amor que tiene que superar muchos obstáculos para poder florecer. Además, la serie está ambientada en un contexto histórico fascinante, la Rusia de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, lo que le añade un toque de drama y tragedia. Cambiando un poco de tercio, les quiero recomendar Payitat, Abdülhamid, una serie que nos cuenta la vida de Abdülhamid II, el último sultán con poder real del Imperio Otomano. Esta serie nos muestra los desafíos que enfrentó Abdülhamid II durante su reinado, en un momento de gran inestabilidad política y social para el imperio. Payitat, Abdülhamid es una serie llena de intriga política, conspiraciones y drama. Nos muestra la lucha de Abdülhamid II por mantener la integridad de su imperio y protegerlo de las potencias extranjeras. La serie también aborda temas como la modernización del imperio, la construcción del ferrocarril de Hejaz y la cuestión palestina. La serie nos presenta un retrato complejo y matizado de Abdülhamid II, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos. Bülent Ünal interpreta a Abdülhamid II con una gran dignidad y elegancia. Su actuación es uno de los puntos fuertes de la serie. Ünal logra capturar la sabiduría, la astucia y la determinación de Abdülhamid II, convirtiéndolo en un personaje fascinante. Si te interesa la historia del Imperio Otomano y quieres conocer más sobre la figura de Abdülhamid II, te recomiendo que veas Payitat, Abdülhamid. Es una serie densa y compleja, pero muy interesante y reveladora. La serie ha generado controversia en Turquía, debido a su interpretación de la figura de Abdülhamid II, pero también ha sido elogiada por su producción cuidada y su trama intrigante. ¿Por qué Payitat, Abdülhamid es tan relevante? Creo que la clave está en su capacidad para generar debate sobre la historia y la política. La serie nos presenta una figura histórica controvertida, Abdülhamid II, y nos invita a reflexionar sobre su legado. Además, la serie aborda temas que son relevantes en la actualidad, como la geopolítica, el nacionalismo y el conflicto entre Oriente y Occidente. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Uyan, Bu Yükselkuklu, o El despertar, Gran Selyúcida en español. Esta serie nos transporta al siglo XI y nos cuenta la historia del Imperio Selyúcida, un imperio turco que tuvo un gran impacto en la historia de Oriente Medio.
La serie se centra en la vida de Melixa, el tercer sultán del imperio, y su lucha por mantener la unidad y la estabilidad del imperio. Uyan, Buyuxelkuklu, es una serie épica llena de batallas, intrigas palaciegas y personajes carismáticos. Nos muestra la grandeza del imperio selyúcida, su cultura, su arte y su poderío militar. La serie también explora temas como la fe, la justicia y el liderazgo. La serie nos presenta un mundo rico en detalles, con una producción cuidada y una banda sonora épica. Bura Gulsoy interpreta a Melixa con una gran fuerza y determinación. Su actuación es uno de los grandes atractivos de la serie. Gulsoy logra transmitir la nobleza, el coraje y la inteligencia de Melixa, convirtiéndolo en un personaje inspirador. Uyan, Buyuxelkuklu, es una serie visualmente impresionante con una producción cuidada y una banda sonora épica. Si te gustan las historias de imperios antiguos y las batallas épicas, te recomiendo que veas Uyan, Buyuxelkuklu. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, su producción cuidada y su trama emocionante. ¿Qué hace a Uyan, Buyuxelkuklu tan atractiva? Creo que la clave está en su capacidad para transportarnos a un mundo antiguo y fascinante. La serie nos presenta un imperio poco conocido, el imperio selyúcida, y nos permite descubrir su historia, su cultura y sus personajes. Además, la serie está llena de acción, con batallas espectaculares y personajes carismáticos que nos mantienen al borde del asiento. Y bueno, estas son solo algunas de las series turcas históricas que considero imperdibles. Hay muchas otras series excelentes como Filinta Batam Sensin o Mehmet, Bircian Fatih, pero estas son las que más me han gustado y las que creo que les pueden gustar a ustedes. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la historia turca y la región, explorando temas como la identidad, el poder, el amor y la traición. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming con subtítulos en español. Les recomiendo buscar en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube o en sitios especializados en series turcas. En resumen, hoy hablamos de El Sultán, una serie sobre el reinado de Suleimán el Magnífico, Resurrección, Ertuğrul, que relata los orígenes del Imperio Otomano, Kurt Seyit Besura, un drama romántico en tiempos de guerra, Payitat, Abdulhamid, la historia del último sultán con poder real, y El Despertar, Gran Selyúcida, que nos lleva al Imperio Turco del siglo XI. Todas ellas producciones llenas de drama, historia, romance y acción que te atraparán. Además hemos explorado qué hace a estas series tan adictivas, el impacto cultural que han tenido y algunos datos curiosos que quizás no conocías. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas históricas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo, así podemos compartir nuestras recomendaciones. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál me recomiendan ustedes? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, la historia es mucho más que fechas y nombres, es un conjunto de historias fascinantes que nos ayudan a entender el presente y a construir el futuro. Hasta la próxima.